El verdadero poder militar de Francia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores sistemas de armas de las fuerzas militares de Francia por aire, mar y tierra. Y también conoceremos los proyectos que actualmente están sacando adelante las fuerzas armadas francesas. Es decir, en el video conocerás las actuales y futuras armas de Francia. Y bueno, sin más, empezamos. Aviación de combate. El ejército del aire y del espacio francés está equipado con 102 cazas polivalentes Rafale F3. A partir de este año se recibirán otros 28 nuevos cazas Rafale F4 y para el 2030 se recibirán otros 54 cazas Rafale F5. En total, para el 2030, Francia planea contar con una flota de 184 cazas Rafale. Estos aviones están armados con misiles aire-aire MBDA Meteor, misiles aire-aire MBDA Mika, misiles de crucero Storm Shadow, misiles antibuque Exocet AM-39 y los misiles de crucero nuclear ASMP. Actualmente Francia también opera alrededor de 100 aviones Mirage 2000, de los cuales 55 aviones Mirage 2000D se empezaron a modernizar en el 2016 y en el 2021 se entregó el primer avión totalmente modernizado. Estos aviones emplean prácticamente el mismo armamento que los Rafale. Todos los Mirage 2000 serán retirados del servicio en el 2030. Defensa antiaérea. La defensa aérea francesa está equipada con misiles tierra-aire de largo alcance SAMP-TNG, que cuenta con nuevos misiles Aster 30 Block 1NT con un alcance de interceptación de 150 kilómetros. El sistema de corto alcance Crotale NG de 11 km de alcance, el cual será reemplazado en el 2030 por el más moderno VL Mika NG, que tendría un alcance de hasta 40 kilómetros. Y para la defensa de área cuenta con los misiles de muy corto alcance Mistral 3. Alerta temprana AWACS. Para la guerra electrónica y la alerta temprana, el ejército del aire y del espacio cuenta con 4 aviones Boeing E-3F Sentry. Aviones cisterna. El ejército del aire y del espacio contaría con 14 aviones de reabastecimiento aéreo Boeing KC-135 Stratotanker y 15 aviones de reabastecimiento aéreo Airbus A330 MRTT Penex, mismos que están reemplazando a los KC-135. Fragatas. Actualmente, la Marina Nacional Francesa dispone de 8 fragatas clase Fren, denominada localmente como clase Aquitania. Estos buques están armados con los misiles antiaéreos de medio alcance Aster 15 y misiles antibuque Exocet MM40 Block 3 y torpedos ligeros M190. 2 fragatas de defensa aérea clase Horizonte equipada con los misiles antiaéreos de largo alcance Aster 30. 5 fragatas clase Lafayette equipada con misiles antibuque Exocet MM40 Block 2 y una fragata del nuevo proyecto FDI denominada como Amiral Ronach D660. Portaaviones. La Marina Nacional Francesa está equipada con un portaaviones nuclear denominado como Charles de Gaulle, el cual puede operar con hasta 30 aeronaves, único en su clase en Europa. Buques de asalto anfibio. La Marina Nacional Francesa está equipada con 3 buques portahelicópteros LHD de la clase Mistral, los cuales pueden transportar 16 helicópteros pesados o bien 35 ligeros. Buques cazaminas. La Marina Francesa está equipada con 6 cazaminas clase Eridan y la primera de 8 cazaminas del programa SLAM-F. Inteligencia de señales. La Marina Francesa está equipada con
un buque de instrumentación de alcance de misiles dedicado al seguimiento y medición de trayectoria de cohetes denominado como Monje A601. Un buque diseñado para la recogida de señales y comunicaciones más allá de las líneas enemigas denominado como Dipitolom A759. Apoyo logístico. La Marina francesa está equipada con 3 nuevos petroleros de flota clase Tuyac Chevalier y un petrolero de reabastecimiento clase Dugans. Submarinos. Actualmente, la Marina de Francia cuenta con un total de 9 submarinos en servicio. Estos son 4 submarinos nucleares clase Triunfante, equipados con 16 misiles balísticos intercontinentales M45 o M51 con ojivas nucleares TN-75. 3 submarinos nucleares de ataque clase Rubí. Estos submarinos están equipados con misiles antibuque Exocet SM-39 y torpedos pesados F-17. Y 2 submarinos nucleares de ataque clase Suffren, equipados con torpedos pesados F-21 Artemis y misiles de crucero MDCN. Aviación naval. La aviación naval de la Marina francesa está equipada con 44 cazas embarcados Rafale M, armados con misiles nucleares ASMP-A, misiles aire-aire MBDA Meteor, misiles de crucero Storm Shadow, misiles antibuque Exocet AM-39, entre otros. 6 aviones de alerta temprana E-2C y E-2D. 15 aviones de patrulla marítima Atlantic 2, equipados con misiles Exocet AM-39 y torpedos de impacto MU-90. Y 28 helicópteros antisubmarino y misiones SAR NH-90 Caimán, equipados con torpedos MU-90. Tanques. El ejército francés contaría con 222 tanques principales de batalla MX-56 Leclerc, 210 cazatanques MX-10RC armados con cañón de 105 mm. Artillería. La artillería francesa está equipada con 11 lanzacohetes múltiples MLRS M270A1 LRU modernizados al estándar europeo GMLRS, 32 obuses autopropulsados AMX-30 AUF-1 de 155 mm, 40 obuses autopropulsados Caesar de 155 mm, más 72 obuses adicionales para reemplazar a los Caesar entregados a Ucrania. La artillería remolcada tiene en servicio a 43 obuses TRF-1 de 155 mm. Blindados IFV y APC. El ejército francés contaría con 622 vehículos de combate de infantería VBCI armados con cañón de 25 mm, 2.500 blindados de transporte VAP en sus diferentes variantes, 587 de un total de 1.872 blindados de transporte VBMR Grifón 6x6, 208 de un total de 978 blindados de transporte VBMR Grifón L 4x4, 62 de un total de 300 blindados de combate de infantería y reconocimiento EBRC Jaguar, que están armados con cañón de 40 mm y misiles antitanque Aqueron MP, 730 blindados de transporte Panhard VBL 4x4 y 1149 blindados de transporte AVL. Aviación de ejército. La aviación del ejército francés está equipado con 67 helicópteros de ataque Eurocopter Tigre HAP-HAD, 58 helicópteros utilitarios NH-90 y 8 helicópteros de transporte medio S-725 Caracal. Armamento nuclear.
Francia tiene como arma nuclear táctica a los misiles de crucero ASMP y ASMP-A lanzados desde los cazas Rafale. Estos misiles tienen un alcance de entre los 80 y 500 kilómetros y tienen una ojiva TN-81 que tiene un rendimiento variable de 100 a 300 kilotones de TNT. Y como armas nucleares estratégicas tienen a los misiles M51. El M51 es un misil balístico lanzado desde submarinos SLBM. Fue diseñado para transportar las ojivas furtivas TN-75 de 110 kilotones de potencia, 6 cabezas en total. El alcance del misil es secreto de estado, pero se estima un alcance de entre los 6.000 a los 14.000 kilómetros. Proyectos navales. La Marina francesa actualmente está en proceso de incorporación de sus nuevos buques cazaminas del programa SLAN-F, de los cuales el primer buque entra en servicio en 2022 y los restantes 7 buques entrarán en servicio próximamente. También están en proceso de fabricación 3 nuevos buques petroleros de flota de la clase du Jacques Chevalier. El primero está previsto que entre en servicio este 2024 y se evalúa la compra de un cuarto buque. Actualmente también se continúa con la fabricación de 5 nuevas fragatas del proyecto FDI, Fragata de Defensa e Intervención. La primera fragata se espera que entre en servicio este 2024. También se continúa con la fabricación de 6 nuevos submarinos nucleares de ataque de la clase Suffren, de los cuales ya hay 2 en servicio y 4 más entrarán en servicio próximamente. También se trabaja en el desarrollo del nuevo portaaviones de nueva generación PANG, que se empezará a fabricar en 2031 y entrará en servicio en 2035. Y para la aviación naval se concretó la compra de 3 nuevos aviones de alerta temprana embarcados, E-2D Advanced Hawk Aircraft. Proyectos aeronáuticos. Actualmente Francia trabaja en la puesta en servicio de su nuevo caza Rafale F4, con el desarrollo del caza sexta generación, futuro sistema aéreo de combate o FCAS en conjunto con España y Alemania. Francia también avanza en la compra de nuevos aviones AWACS para reemplazar a sus E-3F Sentry. El SAP Global A es una fuerte opción. También se está desarrollando un nuevo vehículo aéreo de combate no tripulado, UCAP, que complementará al estándar Rafale F5 a partir de 2030. Y se avanza con el desarrollo y puesta en servicio del nuevo misil antiaéreo Aster 30 Block 1 NT, el cual tendrá un alcance de más de 150 kilómetros. Proyectos terrestres. El ejército francés avanza en la modernización de sus tanques AMX-56 a la versión Leclerc XLR. También se avanza en el desarrollo y puesta en servicio de 109 buses autopropulsados Caesar NG. Se avanza en la fabricación de los nuevos blindados VBMR Griffon en versiones 4x4 y 6x6, de los cuales hasta diciembre de 2023 ya habían 573 unidades activas, pero en total se fabricarán 2.932 unidades. También se continúa con la fabricación de blindados de combate 6x6 EBRC Jaguar, de los cuales se han adquirido 300 unidades. Hasta diciembre del 2023, 60 unidades ya habían sido entregadas.